Hola, muy buenas a todos. El día de hoy le vamos a presentar un vídeo del intestino delgado, que sería duodeno, yeyuno e ileón. El duodeno es la porción inicial y más corta, ya que mide 25 centímetros del intestino delgado. Es también la más ancha y fija. Tiene en forma de C y sigue su curso alrededor de la cabeza del páncreas. El duodeno se inicia en el píloro del lado derecho y termina en la flexura duodeno-yeyunal en el lado izquierdo. Esta unión tiene lugar aproximadamente a nivel de la vértebra L2, 2-3 centímetros a la izquierda de la línea media, y adopta la forma de un ángulo agudo, la flexura duodeno-yeyunal. La mayoría del duodeno está fijado por peritoneo a estructuras de la pared posterior del abdomen y se considera parcialmente retroperitoneal. Los distintos segmentos que componen el duodeno suman una longitud aproximadamente de 12 dedos, por ello se denomina duodeno. Las porciones del duodeno son las siguientes. Primera porción o bulbo, segunda porción o descendente, tercera porción o horizontal, cuarta porción o ascendente. O también llamada porción superior. La primera porción es corta, está situada anterolateral al cuerpo de la vértebra L1, 2 centímetros iniciales de la porción superior del duodeno, inmediatamente distales al píloro, tienen un mesenterio y son móviles. Esta porción libre es denominada ampolla o bulbo. Los otros 3 centímetros distales de la porción superior y las otras 3 porciones del duodeno carecen de mesenterio y son móviles puesto que son retroperitoneales. La porción superior del duodeno asciende desde el píloro y tiene sobre ella el hígado y la vesícula biliar. Su cara anterior está cubierta por peritoneo pero está desnuda en su cara posterior excepto la ampolla. El ligamento hepatoduodenal se inserta en la parte proximal. Porción descendente, la segunda porción es la más larga, de 7 a 10 centímetros, desciende junto al lado derecho de las vértebras L1 y L3, esta porción discurre hacia abajo y se curva alrededor de la cabeza del páncreas. Inicialmente se sitúa a la derecha y paralela a la vena cava inferior. El conducto biliar y el conducto pancreático forman la ampolla hematopancreática principal, entran en su pared soteromedial, se abre y se forma la eminencia llamada papila duodenal mayor, localizada posteromedialmente en el duodeno descendente. Porción horizontal inferior, la tercera porción de 6-8 centímetros de longitud cruza la vértebra L3. La porción horizontal inferior discurre transversalmente hacia la izquierda, pasando por la vena cava inferior, la aorta y la vértebra L3. Sobre ella pasa la arteria y la vena mesentérica superiores y la raíz del mesenterio del yeyuno e ileón. Superiormente se encuentra la cabeza del páncreas. La cara anterior de su parte inferior está cubierta por peritoneo, excepto donde cruzan los vasos mesentéricos superiores y la raíz del mesenterio. Posteriormente está separada de la columna vertebral por el músculo psoas mayor derecho, la abscis, la aorta y los vasos testiculares u ovarios derechos. Porción ascendente, la cuarta porción, es corta, de 5 centímetros aproximadamente, empieza a la izquierda de la vértebra L3 y asciende hasta el borde superior de la L2. Discurre superiormente y a lo largo del lado izquierdo de la aorta hasta alcanzar el borde inferior del cuerpo del páncreas. Aquí se curva anteriormente para unirse al yeyuno en la flexura duodeno-yeyunal, que es sostenida por el ligamento de Treitz o músculo suspensorio del duodeno. Características. Las características más importantes son las siguientes. Número 1. Está adosado casi por completo al peritoneo posterior. Número 2. Se relaciona directamente con la cabeza del páncreas, que se dispone alrededor de este como un totis mordido. Número 3. Está situado en los 2 pisos del abdomen supramesocálico e inframesocólico. Número 4. Situación posterior a los vasos mesentéricos superiores. Número 5. Su irrigación depende de las ramas de la mesentérica superior y de trono celíaco. Configuración externa. La cara posterior de la porción descendente está adosada por la fascia retroduodenopancreática al peritoneo parietal posterior. En la porción superior se distinguen en ella 2 segmentos, uno proximal y otro distal. El límite entre ambos lo marca la arteria gastroduodenal que cruza esta porción por su cara posterior.
Medialmente a la arteria gastroduodenal, el duodeno está peritonizado en sus dos caras. La cara anterior está cruzada por la inserción del mesocolon transverso, lo que permite distinguir una porción supracólica y otra infracólica. La porción infracólica está cubierta por la coalescencia del peritoneo anterior del duodenopáncreas con la lámina posterior del mesocolon ascendente que se ubica por delante del duodeno. La fascia preduodeno-pancreática, abre corchete, de Fredet, cierra corchete, las porciones horizontal y ascendente del duodeno están situadas en el piso infracólico, por delante de la fascia retroduodeno-pancreática, interpuestas entre la raíz del mesocolon transverso arriba y la raíz del mesenterio abajo. Configuración interna. El duodeno, parte del intestino delgado, está constituido por tres capas, túnicas. La capa mucosa es de tipo intestinal. En los surcos y en las salientes se abren las glándulas duodenales. Estas son las glándulas intestinales, abre corchete, de Lieberkühn, cierra corchete, también presentes en el yeyuno y en el ileón, así como las glándulas duodenales, abre corchete, de Brunner, cierra corchete, características del duodeno, que desaparecen por debajo de la desembocadura biliopancreática. La capa submucosa es lo bastante laxa como para permitir a la mucosa deslizarse sobre la capa muscular. Los segmentos descendente, transverso y ascendente del duodeno contienen grandes pliegues circulares en forma de válvulas conocidos como pliegues de Kerckring o pliegues circulares, compuestos de submucosa y mucosa, que se proyectan 5 a 10 milímetros hacia la luz del intestino. El centro submucoso del pliegue no desaparece cuando el intestino se distiende. La presencia de los pliegues da al segundo, tercero y al cuarto segmento del duodeno dureza y firmeza, las cuales se presentan en el resto del intestino delgado. La capa muscular comprende una capa profunda, circular, y una capa superficial, longitudinal. La ampolla hepatopancreática está más o menos contenida en el espesor de la pared muscular, que se organiza aquí en elementos autónomos para controlar su evacuación. Esfínter muscular de la ampolla hepatopancreática, abre corchete, de Oddi, cierra corchete. Las arterias del duodeno provienen de las ramas del tronco celíaco, de la arteria mesentérica superior o de las anastomosis que reúnen los dos sistemas, por los arcos pancreatoduodenales que irrigan al mismo tiempo el duodeno y la cabeza del páncreas. Los vasos linfáticos duodenales se dirigen hacia los nodos pancreáticos anterior y posterior que se encuentran en las ranuras anterior y posterior entre la cabeza del páncreas y el duodeno. Estos nodos drenan ampliamente en los nodos suprapilóricos, infrapilóricos, hepatoduodenales, hepático común y mesentéricos. Todos los nervios del duodeno provienen del plexo celíaco y siguen el trayecto de las arterias, organizados como plexos periarteriales densos. La gran rama hepática del nervio neumogástrico izquierdo da origen a una rama que acompaña a la arteria pilórica. Este nervio origina pequeñas ramas para el píloro y el primer segmento del duodeno. Una segunda rama de la rama hepática del nervio neumogástrico izquierdo corre justo con la arteria gastroduodenal. Y la arteria gastropiploidea derecha inerva a la parte restante del duodeno y también a la porción distal de la curvatura mayor del estómago. El nervio neumogástrico posterior, derecho, se dirige hacia el plexo celíaco. Las fibras vagales de los plexos secundarios, postcelíacos, también llegan al duodeno. El retorno del duodeno desemboca en el sistema de la vena porta a través de vasos que casi son paralelos a las ramas de las arterias pancreático-duodenales superiores e inferiores. Estos conductos venosos pueden desembocar directamente en la vena mesentérica superior antes de llegar a la vena porta. El intestino delgado propiamente dicho se extiende desde el ángulo duodeno-yeyunal en el cuadrante superior izquierdo del abdomen hasta la unión ileocecal, generalmente en la fosa ilíaca derecha. Arbitrariamente las 2/5 partes proximales de la longitud del intestino delgado se denominan yeyuno y las 3/5 partes distales ileón. Sus asas más proximales suelen localizarse distales al ligamento de Treitz en el cuadrante superior izquierdo del abdomen. Sus asas más distales tienden a encontrarse oblicuamente a través del abdomen desde el cuadrante superior izquierdo hasta la pelvis derecha. Las asas de la porción media del ileón por lo general se hallan en la pelvis, mientras que los 30 centímetros terminales del ileón suelen ascenderse desde la pelvis hasta estar en estrecha relación con el ciego y el colon ascendente.
podremos encontrar algunas variaciones en el yeyuno e ilion, como algunas de las anormalidades incluyen estenosis, atresia, formación de válvulas, rara vez, divertículos de Meckel con conducto vitelino asociado y anomalias vasculares, otros divertículos congénitos del intestino delgado, raro, y quistes entéricos, replicación del intestino. El intestino delgado puede encontrarse en la porción inferior derecha del abdomen, llenando y uniendo el ciego de derecha a izquierda. También puede ocurrir la rotación inversa del asa del intestino medio. El yeyuno y el ileón no se diferencian notablemente entre sí, por lo que es difícil diferenciarlos uno de otro. El primero está cerca de la flexura duodeno-yeyunal y el segundo, de la unión ileocecal. No existe un límite neto entre ambos, sin embargo, podemos ver la siguiente tabla donde se pueden notar las diferencias entre ambos. El yeyuno y el ileón constituyen la parte del intestino delgado comprendida entre la flexura duodeno-yeyunal, en su extremo proximal, y la unión ileocecal, en el extremo distal. Se caracteriza esencialmente por su longitud, que lo obliga a describir en la cavidad abdominal numerosas sinuosidades formadas por las asas delgadas, su movilidad, gracias a la longitud de su meso, el mesenterio, que lo une a la pared posterior del abdomen, y la importancia de sus funciones digestivas. La capa serosa externa del intestino delgado se deriva del peritoneo visceral celómico. Cubre completamente el intestino, excepto en su borde mesentérico, en un pequeño espacio que permite la entrada y la salida de los vasos sanguíneos, linfáticos y nervios del intestino. Profundas a la serosa del intestino delgado se encuentran las dos capas musculares. La capa externa está forma por fibras musculares lisas longitudinales y es relativamente delgada. La interna está constituida por fibras musculares lisas circulares. Es gruesa y está bien desarrollada a todo lo largo del intestino delgado. Es más gruesa a nivel del yeyuno que en el ileón. La capa submucosa se encuentra profunda a las dos capas de músculo liso y está formada por tejido fibroblástico y areolar. Dentro de la capa submucosa se localizan los nervios, los linfáticos y los vasos sanguíneos del intestino delgado. En la submucosa se encuentran folículos linfáticos solitarios o en pequeños grupos y nódulos, principalmente en el ileón. La membrana mucosa del intestino delgado está formada por una sola capa de células epiteliales cilíndricas. Existen múltiples vellosidades intestinales que protruyen de la superficie de la membrana mucosa, son más grandes y más numerosas en el yeyuno que en el ileón. Su presencia hace que la superficie de la mucosa tenga una apariencia aterciopelada. La mucosa del intestino delgado constituye múltiples folículos linfáticos, placas de Peyer, localizados entre las vellosidades intestinales, que son más numerosos en la porción terminal del ileón. Desenrollado, se presenta como un tubo de calibre decreciente, de 25 a 30 milímetros de diámetro en su origen y de 15 a 20 milímetros en su terminación. Su longitud varía de 5,50 metros a 9 metros, con un promedio de 6,60 en el adulto. Se pueden distinguir un borde posterior o mesentérico, un borde anterior o libre, que no aparece sino en el intestino vacío, dos caras, cuya orientación es variable según la situación del segmento considerado. El intestino lleno es circular. Se pueden distinguir dos grupos escalonados de asas delgadas de arriba hacia abajo, superior e izquierdo, con asas dispuestas horizontalmente, inferior y derecho, con asas de disposición vertical. La primera asa yeyunal es oblicua hacia abajo y a la izquierda. La última asa ileal, porción terminal del ileón, asciende hacia la unión ileocecal, de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. El sistema linfático que drena el yeyuno ileón incluye lo siguiente. Número 1. Folículos linfáticos dentro de la pared del intestino delgado. Los folículos linfáticos están presentes en la submucosa a lo largo de todo el intestino delgado, llegando a ser más numerosos a medida que se acercan al ileón terminal. Estos folículos se localizan principalmente en la submucosa, pero tienden a protruirse hacia la capa de la mucosa número 2. Conductos linfáticos también dentro de su pared. Los conductos linfáticos pequeños individuales que drenan el intestino delgado se inician en la submucosa y se dirigen a través de caps de músculo liso para unirse a los conductos linfáticos mayores que acompañan al drenaje venoso en el borde mesentérico del intestino. Número 3.
Ganglios y conductos linfáticos en el mesenterio, son pocos pero sin embargo en el mesenterio de las porciones media y terminal del ileón aparecen en gran número, especialmente en el ángulo ileocecal cólico. Irrigación nerviosa. El intestino delgado está inervado por nervios derivados de los plexos autónomos agrupados alrededor del origen de la arteria mesentérica superior en la aorta. Estos plexos incluyen los parasimpáticos preganglionares craneales del nervio neumogástricos, dos grupos, así como las fibras simpáticas posganglionares del plexo celíaco. Los dos grupos de fibras van al intestino entre las fibras musculares circulares y forman así el plexo submucoso. La submucosa del intestino delgado contiene el plexo nervioso de Meissner. Entre las capas musculares longitudinales y circular del intestino delgado se encuentra el plexo mientérico intramuscular o de Auerbach, consistente en fibras no mielinizadas y numerosas células ganglionares. El retorno del duodeno desemboca en el sistema de la vena porta a través de vasos que casi son paralelos a las ramas de las arterias pancreático-duodenales superiores e inferiores. Estos conductos venosos pueden desembocar directamente en la vena mesentérica superior antes de llegar a la vena porta. El intestino delgado propiamente dicho se extiende desde el ángulo duodeno-yeyunal en el cuadrante superior izquierdo del abdomen hasta la unión ileocecal, generalmente en la fosa ilíaca derecha. Arbitrariamente las 2/5 partes proximales de la longitud del intestino delgado se denominan yeyuno y las 3/5 partes distales ileón. Sus asas más proximales suelen localizarse distales al ligamento de Treitz en el cuadrante superior izquierdo del abdomen. Sus asas más distales tienden a encontrarse oblicuamente a través del abdomen desde el cuadrante superior izquierdo hasta la pelvis derecha. Las asas de la porción media del ileón por lo general se hallan en la pelvis, mientras que los 30 centímetros terminales del ileón suelen ascenderse desde la pelvis hasta estar en estrecha relación con el ciego y el colon ascendente. Podremos encontrar algunas variaciones en el yeyuno e ilion, como algunas de las anormalidades incluyen estenosis, atresia, formación de válvulas, rara vez, divertículos de Meckel con conducto vitelino asociado y anomalias vasculares, otros divertículos congénitos del intestino delgado, raro, y quistes entéricos, replicación del intestino. El intestino delgado puede encontrarse en la porción inferior derecha del abdomen, llenando y uniendo el ciego de derecha a izquierda. También puede ocurrir la rotación inversa del asa del intestino medio. El yeyuno y el ileón no se diferencian notablemente entre sí, por lo que es difícil diferenciarlos uno de otro. El primero está cerca de la flexura duodeno-yeyunal y el segundo, de la unión ileocecal. No existe un límite neto entre ambos, sin embargo, podemos ver la siguiente tabla donde se pueden notar las diferencias entre ambos. Para finalizar, me gustaría que respondieras estas 3 preguntas sobre el video número. De mi parte esto ha sido todo, muchas gracias por ver, carita feliz corazón.